Me da mucho gusto saludarlos y sobre todo hablar de lo que son los significados de la arquitectura. Quiero confesarles que la Academia Nacional de Arquitectura, cuando empezamos esta administración, esta gestión, Bernardo Gómez Pimienta y yo acordamos instrumentar el chat de la Academia Nacional de Arquitectura. Chat en el cual todos ustedes han participado e inclusive se ha hecho un poquito un foro de discusiones, un poco un debate, pero no es el vehículo adecuado. Por eso es que aceptando un reto interesante del maestro Gustavo Romero, estamos organizando esta confrontación, este convivio de los significados de la arquitectura, porque nunca nos imaginamos, se los confieso, que el chat de la academia tuviera la cantidad de visitas que tiene y que está funcionando perfectamente bien todos los días y las discusiones. Me da mucho gusto saludar a María Eugenia Hurtado, que esté con nosotros, que haya aceptado estar con nosotros. Desde luego, Gustavo Romero, Alejandro Hernández, para que veamos cómo nos trata en la próxima edición de esa revista tan importante y prestigiada, y uno de los críticos de la arquitectura más importantes por lo que escribe. Igual, Isadora Hastings, te agradecemos mucho. Es la segunda vez que estás con nosotros en este tipo de evento, lo cual te agradecemos mucho. Y Alejandro Gaitán, que es uno de los más polémicos, de los que más están trabajando en el chat de la academia y polemiza inclusive con todas las personas que están dentro de esto. Nos da mucho gusto saludar a mucha gente que se ha metido en este momento y quisiera decirles que la Academia Nacional de Arquitectura está trabajando, está activa. Tenemos la ventaja de que ahora hay dos nuevas, no nuevas, una nueva y una rehabilitada, capítulos, el capítulo de Los Cabos en Baja California Sur, comandado por el arquitecto Jacinto Ábalos, que es una persona que ha tenido mucho empuje y ha estado realizando una serie de eventos en Los Cabos que nos dignifican mucho a la academia. Igualmente, a pesar de que acabamos de perder, porque murió hace unos días el arquitecto Enrique Murillo, presidente del capítulo Jalapa de Veracruz, hoy capítulo del estado de Veracruz, y que lo tomó la bandera Rafael Pardo, y están muy activos. Tenemos actividad en Sinaloa, tenemos actividad mucha en Morelos, desde luego en Monterrey con el nuevo presidente del capítulo Monterrey, que estamos ahorita, ellos están muy activos, tienen una conferencia mensual y estamos trabajando con la academia a todo vapor. Quiero decirles que mientras hacemos estos tipos de eventos a través de un Zoom, hemos tenido visitas muy, muy importantes. Para darles una idea, en un Zoom de Felipe Leal y Juan Villoro, hablando de arquitectura y hablando de otros tópicos, tuvimos cerca de 10,000 visitas, lo cual quiere decir que la sociedad en general está interesada en lo que hacemos los arquitectos. Nuestra academia no es ni puede participar en eventos de carácter político, al contrario, tiene que ser una institución totalmente académica, por lo cual me da muchísimo gusto que esta sesión de debate de los significados de la arquitectura empiece y sea el origen de una serie de discusiones que vamos a tener. Le dejo yo al secretario general de la Academia, arquitecto Antonio Gallardo, la moderación de este panel y esperamos que sea lo rico que tiene por tener la participación de gente tan prominente y tan prestigiada de la arquitectura en México. Adelante, Gallardo, por favor. Tu micrófono, por favor. Perdón. Sean bienvenidos a esta mesa de debate. A mí me da mucho gusto que hoy podemos también tratar este tipo de asuntos, un poquito cambiando los esquemas de otras sesiones que hemos tenido. Primero quiero ofrecerles, por mi conducto, una disculpa de Tatiana Bilbao, quien por un asunto de fuerza mayor, de tipo familiar, no nos podrá acompañar, pero pueden estar seguros que, como esta no será la última, en subsecuentes se incorporará con nosotros, así como lo han hecho ya otros académicos y académicas. El tema por sí mismo, nombrar el tema no fue fácil, pero teníamos que partir de algo, los significados de la arquitectura.
Si bien esto se generó por una discusión, por algunos calificada como superficial en ese chat de la academia, porque el WhatsApp no es precisamente el medio más adecuado, nos propusimos organizar este evento. Ciencia, arte, técnica, oficio, proceso social, económico, político, colectivo, plural. Hay tantas definiciones, algunas válidas, otras polémicas, otras no. Eso es de lo que vamos a tratar de debatir hoy. Voy a hacer una presentación muy sencilla porque yo creo que es más importante lo que tenemos que escuchar de lo que tienen que hablar nuestros invitados el día de hoy. Isadora Hastings, que de origen no tiene formación de arquitecta, pero tiene una maestría en arquitectura, trabaja en procesos de producción social del hábitat. Alejandro Gaitán, egresado de la ESIA del Instituto Politécnico Nacional, dedicado durante muchos años a la arquitectura hospitalaria de manera preponderante, investigador, escritor, crítico en diversos medios, destacando la revista Cali. Alejandro Hernández, editor de Arquine, autor de varios libros de arquitectura, teórico y crítico, articulista de diversos medios. María Eugenia Hurtado, maestra en arquitectura, investigadora y dedicada a la producción de vivienda social, junto con Carlos González Lobo, que en paz descanse, con aquella máxima que planteaban como más bien el máximo espacio y el mínimo costo, atendiendo a las personas más desfavorecidas. Y Gustavo Romero, investigador y crítico de arquitectura, especialista en el campo de la producción social del espacio habitable, conferencista en muchas instituciones de educación superior en México y Latinoamérica. La propuesta de la mecánica que acordamos con nuestros ponentes presentarán durante 5 minutos su posición, su pensamiento en una primera ronda. En una segunda ronda podremos hacer el intercambio entre ellos y yo voy a estar pendiente de las preguntas y comentarios tanto en el Zoom como en el Facebook Live para transmitírselas y que podamos continuar el debate con la participación de varios de los que nos acompañan hoy. Reconozco que el primero que se anotó, aún antes de iniciar este evento, fue Ramón Vargas, que hoy nos acompaña, un reconocido crítico de arquitectura, con quien vamos a comprometernos a hacer la segunda sesión también. Le pediría a Isadora si inicia ella, por favor. Hola, buenas tardes, bueno, casi buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí nuevamente, bueno, pues con ustedes y con los panelistas, las panelistas. Y bueno, a mí me gustaría comenzar a trazar la arquitectura desde la participación de aquellos quienes no son arquitectas, arquitectos, y que han desarrollado, sin embargo, interesantes soluciones habitacionales y arquitectónicas. Desde los años 60 surgió el diseño participativo como una respuesta a la construcción masiva durante la posguerra en Europa, y que esto se puede entender como una estandarización de los espacios habitacionales y por lo tanto de los habitantes. En los 50 y ya en los 60, arquitectos como Livingston, Houbraken, Christopher Alexander sugieren otra forma de hacer la arquitectura, ¿no? Y ante este cuestionamiento, pues generan distintos métodos como el arquitecto Christopher Alexander, quien se cuestiona sobre si existe una base objetiva sobre la cual se pueda medir la calidad del diseño arquitectónico. Esto lo llevó a generar lo que ahora conocemos como lenguaje de patrones, que no es más que conocer, estudiar las soluciones arquitectónicas ya dadas en las construcciones, en las viviendas, en las ciudades, que resolvían ya distintos problemas y que pues generaban estos patrones que no eran inventados, que no eran creados, sino identificados por el arquitecto para a partir de eso poder comenzar a diseñar. Y esto me parece interesante porque
la arquitectura participativa coloca al arquitecto en un papel distinto, en un papel de técnico, de facilitador y colaborador en los proyectos, y no como en el autor de una obra, ¿no? La participación de los usuarios y los habitantes en el diseño de sus propios procesos habitacionales es hoy en día un derecho también. La participación se ha concebido como ese derecho, ¿no? Que descoloca al arquitecto como lo hemos concebido desde hace mucho tiempo. Y bueno, ya trasladándonos a Latinoamérica y a México específicamente, pues en las zonas rurales, históricamente los habitantes han aprendido de su contexto y han autoconstruido su vivienda durante muchos años, aprovechando los materiales que tienen a la mano y desarrollando viviendas, soluciones constructivas que adecúan al clima y hasta la geología de su contexto, ¿no? Posteriormente, la inmigración hacia las ciudades, del campo a las ciudades, también ha generado que ante la falta y la escasez de recursos, solvencia económica, las personas también autoproduzcan y autoconstruyan sus viviendas, ¿no? Resolviendo sus necesidades habitacionales a partir de lo que tienen a la mano, pero partiendo de una realidad concreta. Posteriormente y a principios de este siglo vimos cómo la política habitacional cambió, intentó formalizar estos procesos de autoproducción y autoconstrucción de vivienda a través de un cambio en las políticas habitacionales, donde paradójicamente la vivienda se volvió a masificar, ¿no? Volvieron a producir a partir de productores privados de vivienda estos conjuntos habitacionales en los que pues nuevamente el habitante es estandarizado, la vivienda es un estándar para todos los habitantes y se generan estos modelos homogéneos que no distinguen las necesidades ni las características de cada familia. Muchos de los arquitectos hoy en día pues, siguen construyendo sin tomar en cuenta las necesidades de los habitantes. Y en este sentido nos preguntamos hoy en día cuáles son las necesidades y cuál es la realidad concreta que la disciplina arquitectónica tendría que estar resolviendo, ¿no? Para ello, pues las cada vez más crecientes consecuencias de la desigualdad socioeconómica y los efectos del cambio climático nos ponen también en una encrucijada y tendríamos que preguntar qué está haciendo la disciplina para disminuir estas o para mitigar estas consecuencias pues tanto del cambio climático como de esta desigualdad socioeconómica. Tan solo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de dar a conocer la medida de la desigualdad la semana pasada, en la cual revela que el 10% de la población con ingresos más altos captó el 59% de los ingresos nacionales, ¿no? Y aquí pues vemos que no solo esta desigualdad se refleja en el ingreso económico, sino el acceso al derecho a la vivienda y al hábitat. Por su parte, el panel intergubernamental del cambio climático también nos dice que la temperatura en los próximos años va a subir 1.5 grados centígrados, aunque ahorita estuviéramos ya revirtiendo la contaminación que estamos generando. Entonces, ante estas situaciones pues que nos aquejan mundialmente y sobre todo a la gente más marginada de los países, nos preguntamos de qué manera la arquitectura está resolviendo y cómo repensar la práctica arquitectónica para enfrentar esta desigualdad y esta injusticia climática, ¿no? Cómo desde lo que estamos construyendo podríamos realmente disminuir las emisiones de CO2, podríamos generar una arquitectura más justa y que realmente satisfaga las necesidades de la población más marginada. Bueno, pues creo que estamos ya por los 5 minutos, lo dejaría aquí para la siguiente ronda
Está bien. Sí, a continuación le pedimos a Alejandro Gaitán que nos plantee su posición. Alejandro, adelante. Tu micrófono, Alejandro. ¿Micrófono? Tu micrófono, Alejandro. Ya aprendió. Ok. Platicaba con Sapián, con Luis Antonio Sapián, sobre lo que era la arquitectura y lo que no era arquitectura. Y por eso empecé a desarrollar esto. Es una cosa muy simple, pero se los leo. Arquitectura es y ha sido todo espacio donde el hombre desarrolla sus actividades y satisface sus necesidades. Hay dos tipos de arquitectura, la buena y la mala. Por supuesto, en cada una de ellas hay una serie de matices. La primera está formada por los espacios que satisfacen plenamente las necesidades de sus moradores y está hecha de acuerdo con su tiempo y espacio. La mala está formada por obras que no cumplen con las necesidades de sus usuarios. En México suceden muchos fenómenos. Algunos son estos: abandono de la concepción integral del espacio urbano arquitectónico. El arquitecto se ha olvidado de él. Distanciamiento del horizonte que potencialmente tiene nuestra profesión en todos los niveles socioeconómicos, en los altos, sin una participación completa. Abandono social de los arquitectos hacia los que menos tienen, con la ausencia de su aportación en las obras que estos construyen, que son el mayor número de edificaciones que se realizan en México. Aceptación de condiciones negativas que afectan al ejercicio y función del arquitecto. Obras realizadas sin la participación de un arquitecto. En la etapa que actualmente vivimos, los arquitectos hemos perdido campos de participación. Enunciemos algunos. Empiezo por una cosa que comentaba con Toño Toca. En Francia, en la época de Napoleón, preparaba una batalla en el último nivel de un edificio nuevo que habían realizado arquitectos de la corte, que nunca trabajaban, pero ese era su hobby, los arquitectos de la corte. Llovió a cántaros y se empaparon sus mapas. Los mandó llamar a los arquitectos para exigirles una solución y la garantía de que no volvería a suceder esto. Estos adujeron que solo eran responsables del proyecto, que no tenía nada que ver con la construcción. A partir de ese momento, los arquitectos se desligaron de las obras. Como no había quien se hiciera responsable de ellas, dentro de las escuelas de ingenieros militares, Napoleón estableció la Escuela de Ingenieros Civiles, como hasta la fecha aún se nombran. Antes los arquitectos eran quienes coordinaban la labor de todos los participantes en la realización de la arquitectura. Proyecto, construcción, supervisión, funcionamiento, acabado, todo. No es que supieran todo, pero sí lo coordinaban y buscaban lo que fuera más bueno, de acuerdo con su percepción para la obra que realizaban. Si bien nuestro trabajo debe ser de responsables de las edificaciones para todos los niveles socioeconómicos, el arquitecto separó de sus funciones y al ser solo, perdiendo un hábito de trabajo, y originó el descuido en la calidad de las edificaciones, así como su separación en el conocimiento de la realidad y los requerimientos de la sociedad de la que forma parte. Todo lo que comento es de México, no hablo de ningún otro país. Además, admitimos que nos restaron responsabilidades con la formación de otras especialidades,
que deberían ser parte de nuestra formación y hoy son campos distintos. Tal es el caso de los DRO, que deben ser arquitectos, pero también lo son otros profesionistas que ni conocen ni saben de nuestra función. Pero además es necesario que se abran nuevos campos de acción para el arquitecto, nuevas corrientes. En los últimos tiempos, en muchas construcciones se permitió efectuar, sin efectuar siquiera una protesta, fuimos menospreciados por el gran sistema corrupto, estableciéndose una dependencia absoluta de la contratista sobre la función del arquitecto. Aceptamos que fuera el capital mal dirigido quien dominara nuestra profesión, con todas las consecuencias negativas que la arquitectura, los arquitectos y los usuarios esto produjo. Esto es impresionante ver lo que pasa con tantas viviendas que están desocupadas porque no llenan ningún requisito de nada y los arquitectos no tuvieron ninguna fuerza para solucionar esto. Nuestro campo de acción ha perdido realmente una función sustancial, al menos en México. Lo vemos en las ciudades rodeadas por tugurios, donde los arquitectos, urbanistas no intervienen. No se promueve la interacción entre la vida y la forma en que debe apoyar la arquitectura, ni entre las personas con las ciudades. Recuperemos lo que es nuestro. Démosle al arquitecto el camino que merece y necesita. Nos platicaba alguna vez Pedro Ramírez Vázquez, que lo invitaron a ver la final de un concurso de un año de una escuela de un pueblo de Oaxaca, no recuerdo cuál. Él pensaba ver arquitectura regional, una arquitectura sustentable para el lugar, y eran puros edificios de más de 15 pisos. Decía, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Para ello iniciamos modificando los planes y programas de enseñanza de la arquitectura en las más de 300 que hay en el país, con cerca de 200,000 alumnos, en las que reciben su título anualmente más de 10,000. Y al ser tan marcada su preparación y su campo de acción, no existe una oferta de trabajo acorde con el perfil que hoy se produce en su formación. Más del 90% no laboran en su campo profesional ni nunca lo van a hacer. Propiciemos la modificación y fortaleza de los planes de estudio de su enseñanza, orientándolo a las verdaderas prioridades de la sociedad de la que formamos parte y a la propia arquitectura. Además, hagamos nuestros organismos gremiales, pues son el instrumento con el que debemos contar para solucionar esta situación. Lo lamentable es que hoy no cuentan con la fortaleza suficiente para ello. Por eso han pasado tantas cosas que nos afectan sin que en ello se produjera siquiera un pronunciamiento. Para ser quien debemos ser en la arquitectura de México, necesitamos modificar lo que se debe cambiar. Eso es todo. Gracias, Alejandro. A continuación, le toca a Alejandro Hernández. Gracias, Toño. Déjame compartir pantalla. Y espero que ya se vea. Sí. Ok. Al empezar a trabajar en estas breves notas, me pareció que para pensar el sentido de la arquitectura y lo que incluimos y excluimos con ese término, habría que utilizar el título del conocido libro Historia y Conciencia de Clase, sobre todo ante la tentación de zanjar el asunto mediante definiciones, porque la historia de la idea de arquitectura hasta nuestros días, la historia de su uso para una variedad de propósitos, cristaliza finalmente en un tipo de unidad que es difícil de disolver en sus elementos originales. Difícil de analizar y, sobre todo, absolutamente indefinible. Todos los conceptos en los que un proceso entero se centra semióticamente desafían la definición. Solo aquello que no tiene historia puede definirse.
Y la arquitectura, o la idea de arquitectura, tiene muchísimas historias. Al hablar de arquitectura, o de qué es arquitectura y quiénes la hacen, habría que pensar en la dimensión antropológica de la arquitectura, antes que centrarse exclusivamente en las dimensiones disciplinar y profesional, esta última organizada desde fuera por el Estado y de creación reciente. Parafraseando a Heidegger, hacemos arquitectura porque habitamos, todas. O como dice Peter Sloterdijk, la arquitectura consuma la localización del ser ahí heideggeriano. Para Eugenio Trías, música y arquitectura son artes matriciales, matrices de lo que vendrá, ya que ellas abren y preparan el tiempo y el espacio como tiempo y espacio humanos. Y para el sociólogo Michel Freytag, el problema de la arquitectura concierne la manera como la sociedad produce el mundo como mundo humano y se reconoce ahí en su mundo propio. Por supuesto, no todo es arquitectura, pero es arquitectura mucho más de lo que algunas definiciones plantean. La arquitectura es más que edificios, como explicó Paul Shepard en su libro ¿Qué es arquitectura? Un ensayo sobre paisajes, edificios y máquinas. Un paraguas, por ejemplo, es, para Shepard, una forma mutante del deseo de permanecer seco y lo considera como arquitectura. De manera similar, aunque por razones distintas, Sanford Quinter afirma en su libro Lo complejo y lo singular, arquitecturas del tiempo, que un objeto técnico banal, como el altavoz, que transformó tanto los espacios para ejecutar o reproducir música, pero también aquellos donde se dan encuentros públicos masivos, es arquitectura. Y de paso dice que un acercamiento no dogmático al campo de la arquitectura y a la politización de la práctica del diseño sería considerar que todas las arquitecturas son objetos técnicos y todos los objetos técnicos son arquitectura. Vitruvio cuenta la historia que conecta al fuego con la posibilidad de una comunidad y del surgimiento del lenguaje, y de ahí la de al observar las casas de otros añadirle a sus ideas cosas nuevas, mejorándolas. Vitruvio, por cierto, usa la palabra tecta, que no es casa, o no es la casa entera, sino el techo, hecho y acto primordial para el habitar humano, y palabra cuyas raíces griegas e indoeuropeas la relacionan con texto, textura, tejido y, claro, con tecné, la técnica en sentido griego, eso que, siguiendo la explicación heideggeriana, desoculta lo que por sí mismo no se produce. El saber del arquitecto es, en tal sentido, técnica. La palabra arquitecto originalmente designa una posición y una relación, el primero entre los constructores. En la antigua Grecia no existía la palabra arquitectura, y lo que hoy entendemos por eso formaba parte de la tecné. En su libro 4 definiciones históricas de la arquitectura, Stephen Parcell revisa cómo el concepto de arquitectura y varios de sus elementos, quién diseña, con qué material, quién construye, quién habita, qué es una construcción o un edificio, qué es un dibujo, qué es una obra de arquitectura. Esos elementos cambiaron en 4 periodos distintos: la antigüedad grecolatina, la Edad Media, el Renacimiento, que inventó el diseño y el arquitecto modernos, y la Ilustración con sus bellas artes. Sobra decir que 3/4 partes del mundo y miles de años de su historia y su arquitectura no están incluidos ahí ni en la idea de arquitectura de una disciplina que, aunque se sueña universal, es parcial y local. No está de más recordar aquí cómo en su historia de la arquitectura según el método comparativo, libro canónico de la enseñanza de la arquitectónica anglosajona, Bannister Fletcher, padre e hijo, dibujan el árbol de la arquitectura, a la manera del pedigrí del hombre que Ernst Haeckel había dibujado, dejando fuera las arquitecturas de China, la India, México y Perú, aduciendo que se desarrollaron por su propia cuenta, que son ahistóricas, y que ejercieron poca influencia directa en la evolución de la arquitectura histórica europea, la única de su interés. Hay que anotar de paso que hoy, que hoy la biología imagina y dibuja el desarrollo y cambio de los seres vivos de una manera muy distinta al árbol teleológico y jerárquico de Haeckel, pues un virus, un orangután o un ser humano han evolucionado de igual manera a lo largo de sus propias historias biológicas y en relación a sus contextos. Hay que aceptar, pues, que tanto la idea de arquitectura como de quién puede hacerla, que profesan muchas personas, tiene un contexto y tiene historia, y al conocerlos, acaso sea más difícil determinar tajantemente qué es o qué no es arquitectura. Llegamos así a la conciencia de clase. Georges Bataille escribió que la arquitectura es la expresión del ser mismo de las sociedades, pero solo del ser ideal de la sociedad, aquel que ordena y prohíbe con autoridad. Si pensamos a la arquitectura solo como la manifestación construida del poder que ejercen quienes lo detentan en una sociedad, de nuevo, mucho queda fuera. Si pensamos la arquitectura solo como el ejercicio del arquitecto, mucho queda de lado.
Pero si pensamos la dimensión antropológica, y si pensamos en la arquitectura de esa manera, la visión disciplinar puede parecer excluyente, y lo es por su propia lógica disciplinar. Y en tanto profesión, la arquitectura será sin duda lo que Iván Illich calificó como profesiones inhabilitantes, aquellas que abrevan de saberes colectivos, comunitarios, para transdisciplinarlos, lo que en principio no es totalmente malo, volverlos inaccesibles. Solo el titulado, el reconocido oficialmente, puede operar con dichos saberes. Todo de esto también es cuestión de clase y de paso, claro, de racialización y de sexismo. Algo, esto último, en lo que esta academia nos sigue debiendo una discusión desde hace tiempo prometida. Menciono tan solo 2 casos separados unos siglos. Según cuenta Marta Fernández, en 1746 los maestros mayores de la Ciudad de México propusieron reformas y adiciones a la ordenanza de albañilería. La primera, cambiar el nombre, puesto que el concepto tradicional de albañilería, dice, que abarcaba toda la construcción, se sustituiría por el más moderno y erudito de arquitectura, señalando la jerarquía y la conciencia de una categoría profesional diferente y superior a la del albañil, ya que los arquitectos no solo ejecutaban, sino que también proyectaban, ideaban y querían significar ese rango y elevar el aprecio de su arte. Otro cambio que proponían era que no se examinara para ser parte del gremio de arquitectos, comillas, a personas de color quebrado, si no fuere indio, probando este ser cacique y de buenas costumbres, pues no haber a la presente necesidad de admitir gente que no fuera blanca, cierro comillas. Aunque el corregidor de la ciudad rechazó la exigencia de nobleza para admitir indios en el gremio, mantuvo la exclusión a los de color quebrado. No solo debido a esa ordenanza, sabemos que desde entonces y aún hoy, la arquitectura, en tanto disciplina y profesión, en México y no solo aquí, ha sido básicamente blanca. No solo por el tono de piel de la mayoría de quienes la ejercen, sino sobre todo por las maneras de concebir el habitar, el construir, el embellecer y ordenar las casas, las ciudades y el mundo entero. Segundo, en su ensayo Black Vernacular Architecture as Cultural Practice, Bell Hooks dice: habiendo crecido en la clase trabajadora y negra del sur de Estados Unidos, no recuerdo ninguna discusión directa sobre nuestras realidades arquitectónicas. Y agrega: si nuestro primer entendimiento de la arquitectura era que solo existen sueños o en fantasía, en la imposibilidad, no es de extrañar que muchas niñas de la clase trabajadora y pobres no crezcan entendiendo la arquitectura como una práctica profesional y cultural central para nuestras relaciones imaginativas y concretas con el espacio. La arquitectura, pues, no es todo, pero es mucho más de lo que la disciplina enuncia en sus consignas y sus métodos, fechados y localizados histórica y geográficamente y además sociopolíticamente. Y es mucho más que lo que la profesión, con sus rigores entre académicos y burocráticos, se permite imaginar. Está bien, aunque no tanto, que un club social, la disciplina y la profesión, pues, quiera imponer a sus miembros reglas de conducta para entender y hacer lo que hacen. Pero suponer que esas reglas definen y determinan el mundo entero y lo que se puede hacer en él es un tanto exagerado. Una fogata y la comunidad que incita, un paraguas o un altavoz son arquitectura. Como también lo son la pequeña casa autoconstruida o barrios enteros hechos sin participación de profesionales de la arquitectura. En estos casos, las probables fallas y defectos de la arquitectura sin arquitectos derivan más de la desigualdad de imaginación económicas y sociales imperantes que de cierta categoría ontológica, no ser arquitectura. Porque en tanto que hacemos arquitectura porque habitamos como humanos, por supuesto que también se trata de arquitectura. Gracias, déjenme, me escapo de la pantalla. Gracias, Alejandro. Bueno, a continuación, invitamos a María Eugenia Hurtado a que nos plantee su pensamiento. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación a la academia, en especial a Pepe Raigadas. Y yo me imagino que Carlos hubiera estado muy contento de estar aquí con nosotros. Igual que a Enrique, que a Antonio, que Juan Benito, que muchos otros arquitectos que se han adelantado un poco. A mí me costaba mucho aceptar esta invitación, pero agradezco haberlo hecho para estar con ustedes. Sobre todo porque en este momento podemos darnos cuenta que la arquitectura tiene diversas y varias expresiones, diferentes maneras de comprenderse, las concepciones con lenguajes diferentes, con prácticas, con finalidades y con diversos enfoques.
Hay varios grupos de unas corrientes o otras concepciones de la composición arquitectónica. Hay posiciones distintas, muy respetables, entre las que coincidimos los arquitectos según nuestra posición ideológica. Estas diferentes posiciones y propósitos ocupan un lugar en el espacio, donde los y las arquitectas han sido capaces del compromiso que se les ha encargado y su solución en una respuesta especial. Yo creo que la arquitectura es como los asados. Hay tantas diferentes formas de hacer un asado como argentinos hay. También la arquitectura tiene muchas y diversas respuestas. Hay arquitectos de estas tendencias en todo el país y en el mundo. El compromiso personal del arquitecto y las arquitectas frente a una demanda y su respuesta desde la arquitectura como producto artístico hasta la arquitectura vernácula o sin arquitectos. Yo y algunos colegas nos inclinamos por la otra arquitectura. Una arquitectura avalada por una serie de principios, de normas, de dogmas, de valoraciones. Es decir, un cuerpo de conceptos que conforman una teoría en la que el problema y su forma de abordarlo y resolverlo tiene como idea central el habitante, sea este hombre o mujer, de cualquier edad, de estrato social o cultural. Obras en la que los espacios, la estructura, las técnicas y la economía son valores que incluyen dentro de los espacios y sus calidades la vida, dirigiendo su atención al problema social de la arquitectura. Espacios para vivir, atendiendo a sus cualidades centrales de habitabilidad, incluyendo y como son la estética, ya que para un individuo o sea dirigido para una colectividad. Me parece que la arquitectura también debe preocuparse por servir a la sociedad, realizando espacios para vivir plenamente y también proponiendo soluciones para atender los problemas de las mayorías y entendiendo que la sociedad no es homogénea, es diversa, pero que un elemento común es el de vivir en el mismo territorio, pero esperando que ese sea de calidad. Otra arquitectura, un modo particular, un horizonte complementario que renueve y enriquezca el hábitat contemporáneo. Renovar el diálogo recíproco entre la arquitectura y la sociedad. Un camino, muchas veces silencioso, pero lleno de esperanza, donde la realidad y el deseo se plasman en proyectos y obras que atienden las necesidades reales y posibles, que permitan hacer buena arquitectura para las comunidades urbanas y campesinas. Sobre todo los que tienen menos oportunidades. Otra arquitectura, la que casi nunca está lista y terminada para las revistas en boga. La otra arquitectura, la que tiene que construirse con más metros tridimensionales, racionalizando los recursos económicos, humanos, y además dignificando a los futuros habitantes, y esto con belleza. Esta otra arquitectura tiene que atender la calidad del contenido, no excluyendo forma y belleza, así como su funcionamiento pleno, al racionamiento económico, a la cantidad de espacios y su calidad para hacerlos habitables, considerando el contenido de la arquitectura para generar espacio para vivir, el espacio como contenido de la arquitectura y su relación con el medio ambiente. En nuestro país, en el que se viven condiciones económicas tan alejadas unas de las otras, donde los arquitectos y las arquitectas tienen que orientarse con claridad y compromiso a qué grupo social van a servir. Conscientemente, producir arquitectura para un grupo social reducido, pero con grandes recursos económicos, o enfrentarse a los problemas al servicio de las mayorías. Y yo creo que tampoco estamos casados para dedicarnos a una o a otra, sino que según el encargo que nos den, tomar una posición. Lo importante es que sea clara.
porque se entiende que esta otra arquitectura como un servicio para, desde y con la sociedad, especialmente con sus sectores más vulnerables en el ejercicio de la profesión. La otra arquitectura espera en el futuro inmediato mostrar sus posibilidades. Son otros caminos, con una perspectiva renovadora con nuestra participación ante la sociedad como profesionales del espacio habitable. Por ejemplo, las experiencias que podemos tener con la autoconstrucción, con las cooperativas de vivienda y con las arquitecturas contemporáneas o tradicionales que dialogan con el paisaje utilizando los materiales del lugar y haciendo un replanteamiento de la utilización de las tecnologías. En esta otra arquitectura tiene sus satisfacciones a lo largo del camino y del tiempo. Y el pretexto de este comentario, además de ponerla en escena, es compartir con esta academia y con los estudiantes de arquitectura que nos acompañan, que también tiene sus retribuciones. En los trabajos que realizamos estos últimos 40 años, Carlos y yo, tuvimos el honor de recibir varias distinciones y premios internacionales. Eso quiere decir que no era lo que buscábamos, pero atendiendo, dialogando y compartiendo con la sociedad que nos encargó, pudimos cumplirlo dignamente. Gracias. Gracias, María Eugenia. Bueno, a continuación, Gustavo Romero, por favor. Bueno, buenas noches y primeramente quiero agradecer la invitación tanto a Paco Raigadas como a Toño Gallardo y a la posibilidad de poder pues estar en estos conversatorios y discutir estas temáticas en este aspecto y que hemos oído pues cuestiones muy interesantes que tienen que ver con las polémicas en las que estamos necesariamente involucrados en la academia de arquitectura, pero en la enseñanza y en las prácticas profesionales, ¿no? Yo quisiera partir un poco de una serie de situaciones. Primero, del problema de la palabra arquitectura, que ya se había mencionado un poco por Alejandro, es decir, es una palabra polisémica. Y no me refiero solamente a aquellas cosas como la arquitectura de las computadoras, ¿no? Sino me refiero, por ejemplo, a las propias usos que nosotros tenemos de la palabra arquitectura. La usamos para hablar de la arquitectura existente, de la arquitectura material, ¿no? De la construida, podríamos decirla. Hablamos también para hablar de cómo la hacemos, es decir, el proceso de hacer arquitectura, ¿no? Es decir, y también la usamos para decir que enseñamos arquitectura. Y las tres tienen diferencias y que al unificarlas no nos hablan exactamente de una cuestión que nos ayude a entender este tipo de cosas. Además están todos los entendimientos sociales de la arquitectura. Hay ahí construcciones que se han hecho de alguna manera del entendimiento de la arquitectura, que no es homogéneo en la sociedad. Y hablamos de la sociedad mexicana, por ejemplo, pero es casi extensible a casi todas las sociedades. Entre más homogéneas, pues habrá una concepción que quizá sea un poco más homogénea. Pero en el caso de sociedades tan diferenciadas, pero también tan desiguales como la nuestra, las concepciones de lo que es arquitectura es muy diferente. ¿Sí? No se tiene la misma idea de lo que es arquitectura. Y entonces, aquí tenemos un problema, y precisamente voy a hacer referencia un poco también a Carlos, porque lo habíamos dicho también con ellos y a otros compañeros, Miguel Hierro, es que no podemos hablar, y también se ha dicho, de la arquitectura. Hay muchas arquitecturas, las heteroarquitecturas, como diríamos, en el cual estas están existiendo por diferentes situaciones y razones. Yo quisiera un poco decir que yo prefiero manejarla desde el concepto de la producción. En realidad, hay diferentes maneras de producir arquitectura. Y por lo tanto, estas diferentes maneras de producir arquitectura tienen diferentes lógicas para su proceso de producción, en todos sus aspectos, es decir, desde la manera como se inician, los actores que participan, las maneras como se llevan a cabo, las razones que lo propician y lo permiten, y su desarrollo y su uso también, ¿no? En esa manera, ¿no? Y entonces, por lo tanto, eso nos permite entender más estas lógicas de la producción y que nos van a hablar también de un problema que va a tener con esta cuestión de lo que pasa con los arquitectos profesionales, ¿no?
de alguna manera. Entonces, digamos, en ese sentido, yo, digamos, he pretendido, y con otros compañeros hemos ido, ya hemos dado lo que hemos llamado, más que nada, ir a que quizá la palabra arquitectura ya no es lo que debemos estar usando, tendríamos que empezar a entender cosas, y la usamos, tendríamos que ubicarla más concretamente. Y entonces nos hemos ido al fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno esencial que los seres humanos tenemos? Bueno, lo hemos llamado la construcción social de lo espacial, no del espacio, de lo espacial habitable, no de la habitabilidad, porque también hay una serie de confusiones. La habitabilidad no se puede diseñar, por ejemplo, ¿no? La habitabilidad solo se da en la realidad, en la existencia concreta entre los espacios, entre lo habitable y los seres humanos que la habitan. No se da como agarradera, ¿no? En un momento, parte de las confusiones. Y también tendríamos que diferenciar entre el espacio, lo espacial y la espacialidad. Entonces también aquí estamos hablando de la cuestión social de lo espacial habitable, porque esta está determinado históricamente, es una construcción histórica social determinada. Es decir, es la manera en que los seres humanos usamos el territorio, lo materializamos, lo pensamos, lo hacemos, lo construimos y estamos en un producto producente. Es decir, vamos caminando en un sentido de esa situación. Eso nos permite entender realmente el origen de la situación. Eso que llamamos arquitectura, lo urbano, estaría dentro de este fenómeno que además tiene el territorio. Es decir, cómo organizamos los territorios, ¿no? De alguna manera. Entonces eso nos permite un poco en esta cuestión. Pero esto sería una primera cosa. Y la otra cuestión es que entonces tenemos ya las heteroarquitecturas y entonces tenemos que ir a otro punto muy importante, la modernidad. Ya lo dijo también Alejandro, el arquitecto moderno es construcción, valga la expresión, de la modernidad. Y esto tiene, digamos, dos cosas que van a ser muy importantes, además de las del Renacimiento mismo, la École des Beaux-Arts de París y el movimiento moderno. Porque, por un lado, las escuelas de arquitectura, para mí, siguen siendo exactamente lo mismo que hizo la escuela de arquitectura. Toda la ideología de la Escuela de Arquitectura de París se sigue dando en la enseñanza de la arquitectura en todos sus aspectos. Y el movimiento moderno de la arquitectura, como una expresión de la modernidad que se vino construyendo a partir de eso, propone toda una manera de hacer arquitectura que transforma toda una situación histórica y que va digamos, a desenvolverse especialmente en las profesiones después de una lucha de 20 o 30 años en el siglo pasado, a la que se impone totalmente como la ideología dominante, ideología arquitectónica dominante. Y aquí entramos a otra situación, es la ideología, así, ¿qué manera pensamos los arquitectos? ¿De qué manera creemos? Entonces, nosotros somos, digamos, hijos de la modernidad, hijos de toda la modernidad occidental, de la modernidad en ese sentido que se nos ha enseñado e impuesto de alguna manera por nuestra colonialidad, en el caso de América Latina. Somos arquitectos colonizados e ideologizados mentalmente. Es decir, somos reproductores de toda una ideología de un arquitecto creador, de un arquitecto genial, de un arquitecto que es capaz de interpretar, aunque nunca se le enseña a interpretar, pero interpreta el habitar, nunca estudia el habitar, pero dice que trabaja en el habitar, lo cual es una contradicción impresionante, ¿no? Es decir, en lo que trabajamos no estudiamos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas fundamentales que están ahí. Entonces nosotros lo que hacemos somos reproductores de las formas dominantes del habitar y también de las formas dominantes de producir, digamos, de la producción industrial que se domina en la sociedad actual. Entonces tenemos también esta cuestión, es decir, tenemos varios temas, ¿no? En esta cuestión. Pero entonces también de esta situación, esto ha empezado a ser crisis en el siglo XX, y entonces aparecen otras manifestaciones, y aquí lo que, aparte de las diferentes arquitecturas que hemos tenido en el mundo, la arquitectura vernácula, y entonces aparece también una nueva arquitectura, que es la arquitectura popular en América Latina, es decir, una arquitectura que va a ser un sincretismo de las masas que llegan a las ciudades, pero que no pueden ser absorbidas por los mecanismos normales de la sociedad, y van a buscar mecanismos entre una oferta que tampoco ellos producen de poblamiento, pero van a comprar los terrenos, fundamentalmente en México el 95% no son invasiones, son compras de terrenos irregulares, de alguna manera que la gente compra. Pero esos que compran no son los más pobres, son los más ricos de la pobreza, los que compran eso.
Y entonces ellos les van a hacer cuartos y les van a rentar a los más pobres. El 30% más pobre no tiene casi ni siquiera la posibilidad de autoconstruir. A esos niveles tenemos más que escasamente. Es decir, aquí hay un fenómeno de desconocimiento de las clases profesionales sobre ello. Bueno, se van a crear todo este fenómeno de los poblamientos populares, de alguna manera, que representan en gran parte de América Latina el 60-75% de las ciudades. Primeramente, para que nos preguntemos qué pasa con eso. No denostarnos, como ha sido muchas veces el camino fácil de una parte de la posesión, sino entenderlos en su complejidad, en su diversidad, en sus posibilidades y evidentemente también en sus limitaciones y en sus problemas. Pero eso es un tema que está ahí, es decir, de otra arquitectura que está ahí también, que es una arquitectura, variación de la arquitectura moderna principalmente, algunas ya también con influencias posmodernas de alguna manera, podríamos en este caso decirlo en este aspecto. Y entonces lo que tenemos es una diversidad. Y entonces aparece otra cuestión que es importante de lo que hablaba Isadora, que es que en los 60, 70 nos preguntamos mucho, bueno, ¿cómo los profesionales podemos entrar ante esto? Entonces, ante eso nos planteamos una nueva manera una manera epistémica, una forma que es la participación. La participación es una forma de conocimiento. Es una forma también de conocimiento en muchos elementos. Para poder dialogar, para poder hacer que nuestros saberes pudieran conjugarse con los saberes de la población. Todo mundo sabe de arquitectura porque vive en arquitectura. Aunque la arquitectura se la han querido apropiar unos que se llaman profesionales, han querido decir que ellos son los dueños de esa arquitectura. No es cierto. La arquitectura es de toda la sociedad. Es un fenómeno social y cultural, fundamentalmente. Entonces, algunos profesores dijimos, bueno, ¿cómo hacerlo? Ya María Eugenia habló de eso. Bueno, yo estuve con Carlos, pues, 50 años desde que fuimos estudiantes juntos, haciendo muchas cosas en las que estuvimos muy de acuerdo y otras no tuvimos tanto de acuerdo, pero estuvimos muchas cosas sensacionales. Como yo lo he dicho, yo tomé ese término tan sensacional de Carlos, que es hacer una arquitectura apropiada y apropiable, que es el verdadero aspecto de la situación. No todos los demás, de lo estético, que lo esto, que lo otro, que la constructivo y todo, son partes de la arquitectura. Tú eres todas las cosas. Porque uno de los problemas que tenemos es que los arquitectos nunca se preocupan de otros aspectos de la arquitectura, que son fundamentales también en muchos aspectos, como el mantenimiento, como los procesos, como los costos que los quieren equivocados porque creen que el costo está en la construcción, y eso no es cierto, eso es una parte pequeña del costo de los edificios. Entonces, todo ese tipo de cosas, hay una serie de mitos con respecto a esta situación. Y en parte, el aspecto de toda la ideología de la enseñanza, de ese currículum oculto que enseña a los arquitectos a creer que solamente se debe diseñar y que solamente los que diseñan son arquitectos y los demás que quién sabe qué son. Los arquitectos trabajamos en la producción de muchas maneras. Y yo hemos trabajado de muchas cosas, de productores, de reguladores, hemos abierto campos para la producción, para que haya mejores condiciones de producción para más gente que pueda tener acceso a mejores condiciones de producir arquitectura. Pero también quiero decir que el diseño participativo y todas las buenas intenciones no nos permite quitar la desigualdad social. La arquitectura no quita la desigualdad social, ni puede atender a los más pobres, eso los aseguro con los mecanismos actuales. A menos que por excepción se puede hacer, pero eso no puede. Entonces yo quisiera dejarlo aquí en el sentido de todos estos problemas que están enfrente, que tenemos que entender de los significados de la arquitectura. Gracias, Gustavo. Aprovechando que tú mencionaste la palabra o el concepto diálogo, yo los invito a que en esta segunda ronda, entre divergencias y convergencias de lo que escucharon entre ustedes, pudieran hacer un planteamiento de una manera muy sintética en 2 minutos. Yo sé que esto es difícil, este es un ejercicio que estamos iniciando ahora en la academia, entonces le pediría a Isadora que inicie 2 minutos, por favor. Sí. Bueno, retomando lo que decía Gustavo, ¿no? Sobre esta arquitectura que aprenda de las distintas formas de habitar, ¿no? Y donde el arquitecto se esperaría que genere una relación dialógica con los sujetos para quienes o con los que debiera proyectar, diseñar, construir, ¿no?
Nos parece fundamental. Y desde la práctica en cooperación comunitaria, donde realmente nuestro enfoque es la disminución de la vulnerabilidad y aumento de la habitabilidad, aquí sí, de las comunidades rurales, pero que también en un intento por establecer una arquitectura social y ambientalmente adecuada, consideramos que el diseño y dentro de nuestra práctica hay 3 aspectos indispensables. Uno, la arquitectura participativa o el diseño y construcción participativos para generar espacialidades adecuadas a distintas necesidades y a las especificidades de las diversas culturas, ¿no? Una producción espacial que a partir de conocimientos de los usuarios sobre su vivienda y su hábitat, no solo la vivienda, sino también su hábitat y las amenazas a las que están expuestos, puedan generar estos espacios con mejor habitabilidad. 2, también es importante diseñar con la naturaleza, ¿no? Hoy en día, necesitamos reconceptualizar la naturaleza como otro ser vivo tan importante como el ser humano y del cual dependemos. Es imprescindible conocer en este aspecto el contexto, los ecosistemas con los cuales contamos para aprovecharlos sin dañarlos, y que la naturaleza conlleve a disminuir también, este diseño con la naturaleza nos permita disminuir la vulnerabilidad ante las amenazas a las cuales estamos expuestos, ¿no? Y más aún ante un cambio climático. Y 3, disminuir también las emisiones de CO2 y el gasto energético, no solo en la construcción de los espacios, sino en el uso de los mismos, ¿no? Pensar en cómo disminuimos, en nuestro caso y en la arquitectura rural es mucho más sencillo a partir del uso de materiales locales que generan un procesamiento menor que los materiales industrializados y también evitan largos traslados de estos materiales, pero entender también los edificios como sistemas autogenerados y aprovechados donde haya reciclajes y reutilización y que nos permita también esto disminuir el gasto energético durante el uso, ¿no? Y bueno, Gracias. esto sería parte de... Pasamos al siguiente. Alejandro Gaitán, tú mencionaste algo que puede ser como muy simple o muy esquemático, de buena y mala arquitectura, pero escuchando que hay tantas arquitecturas, yo creo que sería muy complicado definir buena y mala, y si eso es lo que nos proponemos, ¿qué nos puedes decir? Tu micrófono, Alejandro, tu micrófono. Alejandro, tu micrófono está abajo a la izquierda. Desbloquea tu micrófono, abajo del lado izquierdo. Pues mientras lo Que no desbloquea. puede. No. Aparece, sigue apareciendo. Ahí está. Ya aprendió, sí. Ya, gracias. Bueno, hablábamos con Sapiay y él decía que había unas cosas que no eran arquitectura, que toda la arquitectura que rodea las ciudades no es arquitectura. Yo le decía por eso que todo espacio que todo el espacio donde el hombre desarrolla sus actividades y satisface sus necesidades es arquitectura. Un automóvil es arquitectura, no la hacemos nosotros, pero es arquitectura porque el hombre usa ese espacio. Y hablaba de la buena y la mala porque era una manera fácil de clasificar lo que está bien hecho. ¿Qué es lo que está bien hecho? No hablo de moda, no hablo de forma, no hablo de corrientes, sino de la que satisface plenamente las necesidades de quienes la habitan y que está hecha de acuerdo con su tiempo y espacio. Si hacemos una arquitectura fuera de tiempo, pues no es buena. Y la mala puse una serie de condiciones de ella. Yo quisiera
repartirme al revés lo que planteamos. Empezar por los organismos gremiales. Nuestros organismos gremiales son el camino para poder llevar a cabo toda la solución de los problemas que atañen a la arquitectura y al arquitecto. Si está bien manejado, pensamos que ese es el camino. No es muy fácil porque, para empezar, de todos los egresados que hay cada año, la minoría, muy minoría, pertenecen a un colegio, no pertenecen a los colegios. Hay que hacer que el colegio tome la característica y la fuerza para poder hacer eso. En el momento en que tengamos esa fuerza, eso es el momento en que nos van a hacer caso y no va a pasar lo que nos pasó, que metieron una ley para que el constructor, el contratista, ni siquiera el constructor, el dueño del capital, nos dijera qué hacer. Yo tengo el caso de un arquitecto reconocido de gran calidad en su diseño ambiental, que, conociendo un proyecto de estos, lo revisó y encontró la manera de sumarle áreas comunes, verdes, ecológicas muy buenas, y se lo llevó a la empresa y les dijo: mire, esto les puede servir. Dijeron: muchas gracias, ¿cuánto te debemos? Si yo no pedí dinero, no era mi camino. Lo que hicieron fue, en todos estos terrenos que él liberó, hicieron más vivienda. No solucionaron ningún problema, hicieron más vivienda. Entonces, el arquitecto, estamos metidos en eso. El colegio ahorita pasó esa ley y no dijimos nada. Nadie se opuso a una ley que condicionaba la arquitectura al requerimiento del capital. En el Seguro Social hubo casos en que un muro que estaba hecho de material vidriado, llegaba el contratista y decía: no, méteme aquí pintura nada más. Y lo hacían de pintura. Llegaba el arquitecto a decir: no, pero ¿cómo? Sí, después vemos. Y le daban en la torre a la arquitectura, le daban en la torre al usuario y al arquitecto, obviamente. Perdón, Alejandro. Sí. Perdón, para dar pie al diálogo, Sí. y quiero también aprovechar para hacer una precisión. Sí. Cuando se funda la arquitectura, el planteamiento que Mario Pani con un grupo de arquitectos en aquella época hicieron al formar la Academia de Arquitectura, decía muy claramente que los colegios se ocupan de los arquitectos y esos son los organismos gremiales, y no es el tema, el asunto gremial en la academia. La academia es para hablar de arquitectura, en este caso de las arquitecturas. Y eso creo que también le puede dar pie a Alejandro, porque para que separemos la cuestión gremial, que no es motivo de la academia ni tampoco de esta mesa de debate. Alejandro, por favor. Ok. Gracias. Alejandro Hernández, por favor. No, yo todavía no acabo, Todavía no acabo. No, pero para que nos centremos en un par de minutos para dar pie a un diálogo. Sí, nada más un punto, un punto quiero tratar, el de modificar los planes y programas de la enseñanza en la arquitectura, con las 300 escuelas que tenemos en México, con los 200,000 estudiantes. Pues hay que ver que algo sea bueno para el país, y no está pasando nada. Y yo, de lo que dices de la academia, sé para qué es la academia. Yo trabajé muy duro con Chema, pero Chema entró a un funcionamiento de academia donde estábamos metidos en aspectos arquitectónicos totales. Sale, gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro Hernández. Gracias, Toño. Bueno, un poco esto que planteas, lo que se plantea ahora del tema gremial, y quiero también abordarlo a partir de lo que comentó Gustavo sobre esta ideología a partir de a la cual somos ciegos, y a partir de la cual pensamos la arquitectura como el autor, el que diseña y demás. Si comparamos la arquitectura con otras dos formas de producción material y cultural probablemente tan importantes para la humanidad como la arquitectura, la música y la comida y la cocina, nos daremos cuenta de lo reductivo y yo creo que hasta absurdo, que muchas veces es la posición del gremio arquitectónico, ¿no? De querer acotar la producción de la arquitectura solo
a ese gremio, ¿no? Las dos, música y comida, cocina, son industrias, son artes o artesanías, diría alguno de la cocina, son formas de tradiciones culturales muy importantes y se hacen de muchas maneras y por muchas gentes. Es tanto cocina, es la del restaurante con 5 estrellas como la de la señora que hace tacos en la esquina. Tanto así que sabemos todas las historias y las hemos visto en documentales, que los chefs importantes ahora se dedican a visitar los puestos de tacos de las esquinas para aprender esos platillos y llevárselos a sus restaurantes. Y en el caso de la música, pues la música contemporánea, pop, pero no por eso, no necesariamente mala en el mundo, le debe mucho a jóvenes afroamericanos que en Brooklyn empezaron a hacer música, sin comillas, saber de música, con un conocimiento maravilloso de las colecciones de discos de jazz y de rhythm and blues de sus papás, cortando pedacitos, remezclándolos y haciendo música sin saber de música. La arquitectura, creo que en relación a eso se está quedando muy atrás, fuera de su tiempo, cuando está insistiendo en que solo nosotros y nosotras, quienes somos arquitectos con título, podemos hacer arquitectura. Ahí estamos perdiendo completamente de foco cómo esta producción material y cultural puede ser importante para la humanidad y no solo para un gremio, para unas cuantas personas. Entender eso haría que quizá dejáramos de quejarnos tanto como muchos nos quejamos de la poca agencia o el poco poder de los arquitectos. Pues poco poder porque somos como los personajes de El Ángel Exterminador, ¿no? Nos quedamos encerrados en una casa y no queremos salir porque no queremos salir. Gracias, Alejandro. María Eugenia, tú comentaste, y esto tiene que ver con lo que dice Alejandro de la comida o de la cocina, que las arquitecturas pueden ser como un asado. Y yo lo retomo porque tú lo has vivido en el ámbito de la arquitectura popular, cuando te llaman, cuando tú propones, y también en la arquitectura participativa le das un sentido. Lo hiciste con Carlos. ¿Qué nos puedes decir? Pues yo básicamente iba casi a proponerle a Gustavo que no lo tome personal, pero yo creo que sí se diseña la habitabilidad. Primero porque se piensa, se imagina, y esa creatividad es la que tenemos que enseñar a los alumnos. La observación respetuosa del lugar donde vas a construir, los recorridos, las observaciones de los usos y costumbres y tradiciones, depende a la comunidad que vayas a atender, porque nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en África y hasta el hecho de que en uno de los recorridos hasta me iba a golpear un viejito porque traía yo una jata y traía yo los brazos descubiertos. Entonces, uno tiene que tener mucho respeto a la comunidad o a la sociedad que vas a atender y saber escuchar. Creo que también saber escuchar es muy importante. Igual el respeto. No les vamos a enseñar a cómo queremos que vivan, sino observar cómo viven y proporcionarles lugares mucho más adecuados. Creo que ahorita, cuando yo decía lo de las diferentes formas y variedades de arquitecturas que hay, a mí me da vergüenza ser arquitecto, o arquitecta. Ver edificios en donde 60 a 80 metros cuadrados valen de 4 a 8 millones y tú desde la calle puedes ver la cama que está deshecha. Digo, eso es vergüenza. Sabemos que nosotros no somos los promotores inmobiliarios, sino que nos usan para esas explotaciones espaciales. Yo creo que eso sí es gremial, pero bueno, muchos acceden a tener que trabajar en eso porque pues hay que comer. Pero sí es cierto que como académicos, como profesores, por lo menos tenemos que enseñarles ética a nuestros alumnos. El respeto a que mínimo, pues que no sea toda la pared de cristal, mínimo un antepecho para que no se vean esos horrorosos departamentos que están ahorita a la venta. Verdaderamente eso es una vergüenza. Gracias, María Eugenia. Gustavo, hablaste de la construcción social. Creo que ese es tu tema, lo tienes dominado, pero a mí me gustaría, bueno, que respondieras a lo que plantea María Eugenia para que esto se
se anime más como un debate, y por allí ya tenemos planteadas algunas intervenciones de algunas colegas que nos acompañan. Entonces, después de ti invitaremos a Ramón Vargas. Adelante, Gustavo. Bueno, muy rápidamente, en el sentido de que cuando tratamos de entender la arquitectura tenemos que hacer una reflexión teórica. La reflexión teórica no la podemos hacer desde la arquitectura simple, porque la arquitectura es un hecho social, nos tenemos que ir al manejo de las ciencias sociales para darnos, tal como decía, una cuestión, la visión antropológica, sociológica, filosófica de la arquitectura. Entonces tenemos que ir con rigor al entendimiento de los términos. Si nosotros decimos la habitabilidad, digamos, es un concepto, es decir, ¿cómo lo manejamos? Si yo concepto la habitabilidad, lo concepto como lo habitable, bueno, pues puedo decir que se diseña. Pero la habitabilidad, de una manera de entendimiento, es aquella relación que se da con los habitantes, con lo espacial. Es decir, es una relación que solamente se da en ese momento, no se puede dar antes. Entonces, evidentemente, los arquitectos, digamos, y los grupos, bueno, en el diseño participativo, en la discusión de la situación, no en el diseño decidido por los arquitectos, sino el diseño decidido por los otros, pero también el diseño decidido por arquitectos, se puede pensar que una forma de diseño va a dar una habitabilidad, se va a dar una habitabilidad, pero no se puede establecer, porque yo aseguro de alguna manera que se puede establecer una propuesta de habitabilidad y se va a dar otra. ¿Por qué? Porque esa no se puede precisar de antes. Sí tenemos esta manera de pensar. Evidentemente, si yo discuto la habitabilidad de otra forma y la denomino de otra forma, puedo decir que así es. Esta es una discusión, por ejemplo, que he tenido con, por ejemplo, Alicia Sicardi, que es una socióloga que tiene todo un discurso y todo un tratado y un trabajo sobre la habitabilidad. Entonces, lo que pasa es que los arquitectos solemos hablar digamos, muy laxamente de términos y condiciones. Esa es una cuestión, ¿no? De alguna manera. Y evidentemente, en el trato con los grupos sociales, pues es evidente, y eso lo hemos aprendido desde Freire, precisamente nosotros dialogamos en el mismo piso, y entonces esa es una manera que nos permite, de alguna manera, trabajar con la gente. Nosotros construimos con ellos toda la idea, porque partimos que el saber qué se quiere no es un problema de los arquitectos, es un problema que se construye con los otros, con todos los actores, no solamente con los habitantes. Ojalá fuera solamente con los habitantes. Todos los actores de la producción deben intervenir para poder proponer las cosas. Y ya que estamos en la propuesta morfológica del diseño, con ellos decidimos hasta los sistemas constructivos. La gente, lo que más que muchas veces nos critica son los sistemas constructivos. Y yo tuve una discusión con Carlos mucho porque le decía yo que no se puede establecer a precondición como el sistema constructivo, sino hay que discutirlo también con ellos, porque entonces tenemos problemas, porque no se aceptan cosas. Nosotros también tuvimos problemas cuando creímos que las modificaciones tecnológicas nos iban a dar una ventaja en el proceso de construcción, como no es así. Aquello que no estaba superado de alguna manera. Inclusive lo tuvimos con la introducción de las viguetas bodeguillas que trajimos del Uruguay. Tuvimos problemas con algunos grupos cuando los pudieron ver en otras métodos. Lo tuvimos que discutir y cambiamos a la losa simple. Entonces, esto no es una cosa tan sencilla en el asunto, meramente, no es un asunto volitivo. No solamente hay que tener la actitud de enorme respeto, sino la aptitud. Y para eso los arquitectos tenían que conocer las teorías, métodos y propuestas que se han hecho sobre el diseño participativo, que muestran toda esta situación. Otra manera de hacerlo no solamente es una actitud de las ganas de que yo quiero hacerlo y oigo a la gente. Gracias, Gustavo. Voy a invitar a Ramón Vargas. Creo que lo identifico aquí por su nombre nada más, Ramón. Si puede conectar su micrófono, y invito a quienes están acompañando que levanten la mano con el icono que aparece aquí en el Zoom, y podemos dar la intervención de algunos de ustedes que podrían contestar libremente cualquiera de nuestros panelistas. Sé que el tiempo ya nos está llegando, pero este es el inicio de un ejercicio que estamos seguros que se deberá de producir de manera más frecuente en el seno de la academia. Ramón, si estás por ahí. Sí, ya, si puedes prender tu cámara. Bueno, se ha tratado unas intervenciones muy amplias, muy difíciles de hilvanarlas todas en una sola visión y tanto con poco tiempo. Pero el título de la reunión que íbamos a tener, porque de alguna manera no lo hemos tocado a fondo,
El título era de esta reunión era los significados de la arquitectura. Y se me ocurría que el primer punto que habría que discutir en los significados de la arquitectura era de los significados para quién, para los que tienen arquitectura o para los que no tienen. Porque esto no es nada más una cuestión de juego de palabras. El punto es que nosotros nos hemos dedicado históricamente a hacer y a discutir y a escribir y a teorizar sobre las obras realizadas y solo sobre las obras particularmente exitosas. Varios términos, no sé si resistieran un análisis actual, pero solo en las obras exitosas. Nuestras historias de la arquitectura no son de la arquitectura, son en todo caso las historias de la arquitectura boyante, las historias de la arquitectura magnífica, las historias de la arquitectura bella, porque toda la arquitectura que no llega a ese rango no ha sido reconocida ni siquiera como arquitectura. Tenemos un problema muy serio de conocimiento y de conceptualización que ya planteaba ahorita Gustavo, pero que es mucho más amplio que eso. Todavía hasta la fecha, cuando ves la experiencia mía en las clases de teoría, encuentro que un porcentaje muy alto de los alumnos tomaron esa carrera pensando que es una obra de arte, que él se convierte en artista al actuar como arquitecto, y ser artista como que tiene otro elán muy distinto de ser médico cirujano o ingeniero electricista. En las películas los héroes nunca son ingenieros electricistas, siempre son arquitectos. No sé si se han fijado en eso. Pero tenemos ese problema. ¿Qué tarea tenemos y hemos abandonado por muy distintas razones históricas? Hemos abandonado la postura de inicio de fondo. ¿Qué postura? Porque estamos presos. Le propondría yo a Gustavo, que lo veo más preocupado, al menos en esta plática, por la cuestión terminológica y conceptual. Estamos aprisionados por otro término que nos ha hecho mucho daño y no lo hemos reconocido, aunque lo estamos tendiendo a dejar un poco. Ojalá que sigamos por ese camino. El término arte, ¿no? Nuestra profesión, bueno, por siglos ha sido calificada como una obra de arte. Y es muy distinto y muy satisfactorio ser artista que ser ingeniero agrónomo. No tiene la misma categoría conceptual ni social de ninguna manera. Y además el término arte, la palabra arte, ¿en qué sentido se utiliza? Porque hay dos sentidos básicos. La palabra arte como habilidad para hacer algo, habilidad para comer, artista culinario, habilidad para vencer al enemigo, artista de la arte de la guerra, arte de la medicina, etcétera, etcétera. La palabra arte tiene este sentido de perfección, habilidad productiva de lo que se esté tratando. Cuando alguien hace muy bien algo, decimos que parece un artista. Y la otra palabra artista que tiene que ver con la belleza. Y la belleza es otro de los términos, y el arte, términos que no hemos abordado, que no hemos discutido, que no hemos puesto en su sitio. Y la palabra arte vinculada con la belleza ha captado los esfuerzos de miles de arquitectos buscando ser artistas y crear obras de arte. Entonces estamos también bloqueados por ese concepto. Y luego no nos hemos dado cuenta de un salto conceptual que está teniendo lugar, que ya está teniendo lugar, que parece que todo pinta para que se va a consolidar, que es el uso de la palabra habitabilidad. ¿No? Es un uso muy importante. Lástima que dijo Gustavo que se había puesto a discutir y no había llegado a ningún acuerdo, pero es muy importante porque estamos sustituyendo, sin darnos cuenta, estamos sustituyendo al arte, arquitectura, arte de la construcción, arte de la proyección, arte del diseño, etcétera, la palabra arte
como nuestra característica básica, la estamos sustituyendo paulatinamente por el de habitabilidad. La habitabilidad sería más amplia y no la hemos, yo ahorita no puedo extenderme mucho, pero se nos ha olvidado un punto fundamentalísimo, que aunque parece estar hablando del ABC, del conocimiento de la primaria, pero el ser humano apareció en la Tierra y la Tierra no es un sitio habitable. Se nos ha olvidado eso. La Tierra de ninguna manera es un sitio habitable. El ser humano no llegó a habitar la Tierra. El ser humano llegó desde la célula y las sucesivas transformaciones que fue teniendo hasta ir haciendo habitable la Tierra, ir haciendo a su manera para poder subsistir en ella. Y en muy poco tiempo, y esto lo revelan los libros clásicos que tampoco hemos leído a fondo como arquitectos, como colegio, como academia, tampoco hemos leído que desde Platón, desde Sócrates, está planteado cuál es la finalidad básica de la arquitectura. Fíjense ustedes, Sócrates, dos páginas de un diálogo sobre la arquitectura. Y en esas 2 páginas dice que si no acaso, casi lo repito textualmente, que no acaso la finalidad del arquitecto es crear obras cómodas. Fíjense ustedes, obras cómodas. ¿Quién sabe si otro traductor que habría que revisar, porque yo tengo una traducción de griego, pero yo no sé si haya otras más precisas. Pero ya Sócrates dice que no es la finalidad del arquitecto crear obras cómodas, que no por eso debe orientar sus habitaciones hacia el sur, porque es una orientación que es caliente en invierno y es fría en verano. Fíjense ustedes, estoy hablando del siglo V antes de nuestra era, donde se habla de la comodidad. Y yo podría ser extensivo, comodidad igual a habitabilidad. Y entonces no hemos estudiado la palabra arte, no hemos decidido si la vamos a seguir utilizando o no, o si la estamos, como está sucediendo, sustituirla por la palabra de la habitabilidad. Y por supuesto que sí se puede enseñar y practicar la habitabilidad, y por supuesto que sí se puede, y se debe, y a la mayor prisa posible, introducirla en la enseñanza, porque la habitabilidad se logra, ya lo decía también Ramírez Vázquez, la arquitectura es una profesión de servicio. Si yo hago lo que no han hecho los arquitectos, salvo alguna verdaderamente fugaz experiencia por ahí, no sé de quién lo haya hecho, no hemos ni preguntado al futuro habitador cómo vive, cómo se baña, dónde pone las toallas, dónde guarda el carbón, dónde pone el gas, dónde el bote de la basura, cómo duerme, qué tiene en su recámara, dónde está la televisión, cómo recibe a sus amigos, cómo come con la familia, con todos, con pocos, etcétera, etcétera. Nunca hemos hecho lo que está dicho en un libro que se publicó en el año 88 y con una enseñanza que empezó a darse en el año 34 y que se llama Teoría de la Arquitectura de Villagrán, donde se plantea por primera vez entre nuestro medio la habitabilidad como fin de la arquitectura. ¿Y cómo se logra esa habitabilidad? Pues así, preguntando, haciendo un programa arquitectónico. Un programa arquitectónico igualmente lo define Villagrán como el conjunto de finalidades que debe alcanzar una obra de arquitectura. Y las finalidades no solo son en tamaño, en disposición, en distribución, en color, en texturas, etcétera, etcétera. Pero nosotros no hemos hecho nunca unos cuestionarios tan minuciosos como pueden llegarse para que hasta el color se discuta con las personas. ¿Y saben ustedes qué acontece? Pues lo digo porque es público ya, aunque no consultado. Pero hace 2 meses se presentó
una tesis de doctorado en arquitectura, planteándose hasta qué punto habían sido útiles las casas de Barragán. Las casas que le ameritaron el premio Pritzker, se entrevistó a los habitadores y todos dijeron que no eran útiles, que los colores eran muy fríos, que las casas eran frías, que estaban muy lejanas, que les faltaban barandales. O sea, es el único estudio que yo conozco, al menos, en donde se hizo una entrevista persona por persona con cuestionarios supervisados por especialistas para llegar a una conclusión. Y la conclusión es que la utilidad estaba por los suelos, que los colores eran demasiado oscuros, que eran húmedos, que estaban muy lejos, que no habían vivido a gusto ahí, y todavía las personas que hasta ahorita todavía viven ahí. Y eso le estamos dando el premio Pritzker a una persona. ¿Quiénes son los que le dieron el premio Pritzker? ¿Cómo ven la arquitectura? ¿Cómo la piensan? ¿Por qué se lo dieron a Barragán sin pensar para nada en la utilidad de preguntar a los habitadores, al señor Gilardi, que todavía vive, al Galván, que todavía vive, preguntarles cómo vivían en esa casa? Barragán lo que hizo fue sentirse artista y hacer la casa que él personalmente la haría para sí mismo, porque él la viviría a gusto. Podemos enseñar perfectamente, enseñar y exigir que no se haga ningún proyecto, ni ningún trabajo escolar, si no se anticipa con un programa minucioso de cómo se quiere hacer ese edificio o esos espacios. Ya está publicado igualmente un modelo de programa arquitectónico que elaboró Enrique Yáñez para hacer el edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas, año 38, y ahí está un modelo de interrogatorio, un modelo de cuestionario para ver cómo tenían que resolver hasta el color de la chapa y el color de la madera, etcétera, etcétera, no solo las dimensiones y la orientación, pero nosotros no hemos hecho eso. Y tampoco hemos hecho otra cosa, tampoco hemos ido a realizar una valoración de nuestra obra, preguntarle al dueño, al habitador, decirle, bueno, yo le entendí que usted quería esto, le hice esto, quedó usted satisfecho, hice lo que usted quería, porque usted es el que va a vivir la casa, no yo. Usted es el que la va a vivir. Lo acerté o no acerté, en dónde me equivoqué, se puede corregir o no se puede corregir. La autocrítica está vedada para nosotros de siempre. No hemos hecho nunca un estudio minucioso sobre cómo actuamos, hasta qué punto entendimos, participamos de la idea que este señor tiene de la vida y de cómo vive él, a diferencia de su vecino, que no recibe igual a sus visitas que uno. Entonces, yo creo que... Gracias, Ramón. Perdona que te interrumpa. Para dar pie a algunos otros comentarios, yo escuché alguna vez a Ramón decir hace muchos años que los arquitectos podíamos ser considerados como ágrafos. Y con lo que nos mostró Alejandro de portadas de libros, referencias, sobre todo a otras disciplinas, yo creo que por lo menos a mí me hace reflexionar de lo importante que es, de lo necesario que es en la academia, hacer una tarea de análisis, de reflexión, de lectura, de escucha, de entendimiento. Entonces, si me ayudan con algunos comentarios en esta siguiente ronda, voy a cambiar a propósito un poquito el orden. Alejandro Hernández, si empiezas tú, por favor. Hay una mano levantada, Toño, no sé si la quieres tomar antes de que... Sí, es Luis Noel, que le damos pie a Luis Noel. Puede activar su micrófono. Sí, aquí estoy. Gracias. Pues, he escuchado con atención y me ha parecido muy interesante, aunque un poco disímbolas las presentaciones centradas en diferentes cuestiones. Al arquitecto Gustavo Romero me gustó muchísimo su intervención, lo mismo que la maestra María Eugenia Hurtado,
creo que están enfocadas al tema que yo pensaba que era el día de hoy. Y que de cierta manera la mesa de este tema la puso la maestra en arquitectura Isadora Hastings. Las otras dos presentaciones, los dos Alejandros, podemos decir, trataron cuestiones de arquitectura más en general y quedarían cada una para una conferencia en sí. Entonces, aquí me detengo. Pero levanté la mano porque tengo que decir que no estoy de acuerdo con Ramón Vargas y su aseveración sobre Luis Barragán. Yo conocí a la señora Gálvez y estaba feliz de vivir en su casa. Ahí murió, nunca se fue. Desafortunadamente, Pancho Gilardi murió hace muchos años, pero era el más feliz de estar en su casa, que Luis Barragán le hizo exactamente como él quería que fuera su casa. Entonces, lo que esta persona escribió en su tesis de doctorado, no lo sé, pero sí sé decir de varias personas que tuvieron una casa de Barragán y fueron muy felices en esa casa, y me parece terrible que a estas alturas vengamos a tratar de echarle tierra a el único premio Pritzker que tenemos de México, de alguien que es muy reconocido, que debíamos de tener más premios Pritzker, claro que sí, hubo arquitectos de primerísima en el siglo pasado y hay muchos de primerísima en este siglo y debemos de aplaudirlos a todos. Gracias. Gracias, Luis. Alejandro, ahora sí. Hernández. No, si te entendí bien la pregunta, ¿es hablar de lecturas? No, bueno, yo decía que la reflexión que hago es que nos hace mucho falta leer, comprender, entender las arquitecturas, porque como decía Luis, ella esperaba algo de los significados de la arquitectura. Yo sé que es difícil porque esta es la primera vez, por lo menos en lo que yo estoy ahora en la academia, de que podamos abrir pie a que haya posteriormente sesiones específicas que nos hacen mucha falta. ¿Puedo contestarle a Luis? Si le damos oportunidad, pues sí, contéstale, que sea muy breve, por favor, para dar pie también a los demás y que no se vuelva nada más un diálogo. Muy breve. Sí. No se trata, y la tesis de doctorado que hizo esta persona, no se trata de echarle tierra a nadie. El criterio era si fue premiado con el premio Pritzker y se ha hecho equivalente al Nobel, entonces es muy importante estudiar el proyecto de las casas a fondo para poderlo ampliar y aplicar en las clases de proyectos. Y al decir que se iba a entrevistar a las personas y se las entrevistó, sino a los descendientes que habían vivido esas casas, no ninguna persona que no los hubiera vivido, fue apareciendo eso, bueno, no, pues esto no me gustaba, pero ¿cómo? Pero ¿qué no? La casa es un modelo de arquitectura, y si es un modelo, pues entonces hay que beberle los alientos para aplicarlo en nuestros casos. Y lo que fuimos encontrando fue eso, y estuvimos ahí con las personas, con los hijos, con los nietos, con los sobrinos que vivieron ahí, y de ninguna manera no llegamos con ideas preconcebidas, llegamos a decir, vamos a tratar de captar el espíritu de Barragán en sus mejores obras, que fueron las premiadas, y esto será un aporte para el prestigio que tiene Barragán. O sea, no se trata de echar tierra, maestra, se trata de aprender. Okay. Gracias. Ahora sí le damos pie a Alejandro, por favor. Gracias, Toño. Yo, oyendo justamente esto de Barragán, me vino a la cabeza un hecho reciente, que la casa Farnsworth cambió su nombre poquito, y ahora se llama Casa Edith Farnsworth. Y el cambio de nombre fue para reconocer no solamente quién es la dueña, sino que es dueña, que fue una mujer, y su peso en las decisiones que llevaron a que la casa fuera como es. Y
Hay una arquitecta estadounidense, Nora Wendell, que curó una exposición que ahorita, bueno, estuvo todo el tiempo de la pandemia y se prolongó más. Ahora está en la casa de Farnsworth, que regresaron los muebles que ella tenía en la casa a la manera, cuando ella los 10 años que vivió, 10 o 20 años, no sé, que vivió allí. No solo como homenaje a Edith Farnsworth, sino también para entender cómo le hizo Edith Farnsworth para vivir en esta casa que, hablando de habitabilidad, aunque yo crecí en mi experiencia como estudiante y luego joven arquitecto fascinado por esa pequeña cajita de vidrio, luego leyendo estas cosas entendí que era inhabitable, que Edith Farnsworth no podría abrir una ventana porque se le metían los moscos y no podía, se congelaba en invierno, se asaba en verano y todas esas cosas que ya sabemos. Ahora que hablas de la lectura, creo que en estos casos, por ejemplo, el análisis que hace Nora Wendell de la casa Farnsworth, es interesante ver cómo desde las actas judiciales del pleito que tuvieron Miet y Edith Farnsworth, donde a la última pregunta que le hacen a mí es si tenía algo para defenderse de las acusaciones de Edith Farnsworth, él, muy parco como dicen que era, responde, respuesta usual entre arquitectos y creo que equivocada, responde: mi obra habla por sí misma, la casa habla por sí misma, y no es cierto. Hay muchas otras cosas que decir, y lo que hace Nora Wendell es leer, por ejemplo, las páginas de las memorias, de la autobiografía no publicada de Edith Farnsworth, sus poemas, un poema bellísimo, donde cuenta cómo en la mañana la despierta el aleteo de un pájaro moribundo que se había estrellado contra uno de los ventanales, y eso es parte de la historia de esa casa, ¿no? Entonces creo que las lecturas que tenemos que hacer pasan desde actas judiciales hasta poemas de los habitantes de la casa, para entender de una manera más amplia qué es lo que hacemos no solos, sino con los otros en esto que es la arquitectura. Gracias, Alejandro. Bueno, si alguno de los ponentes quiere hacer algún comentario de esto que... ¿Gustavo? Sí. Levantó la mano Alejandro Gaitán y luego Sí. Gustavo. Bueno, Gustavo. yo creo que Sí. la arquitectura se enseña. La arquitectura se enseña desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista se debe enseñar social, desde el punto de vista conceptual. Pero el genio no se enseña. Las grandes obras no se enseñan. Ni queremos enseñarlas. Lo malo es que hay veces que se desea enseñar eso y eso no es posible. Barragán pues es una gente que hizo una cosa que es de valor. Podemos decir que Agustín Hernández también, pero eso es una arquitectura que no se enseña. Y hay otros que quieren cambiar la arquitectura, quieren presentar nuevos conceptos, como podíamos ver a Juan José Díaz Infante, que trató de meter materiales nuevos y locura y media, pero quería él hacer una nueva arquitectura. Lo que hizo Juan O'Gorman, cómo quiso modificar la forma y el contenido, concepto de la arquitectura, pero eso es cosa de cada gente por su valor y su calidad. Y la arquitectura sí se enseña, pero el genio no se enseña. Gracias, Alejandro. Gustavo Romero. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante. A mí me gustan mucho las cosas que dice Alejandro, ¿no? Que nos ha hecho ver de algunas maneras. Bueno, evidentemente, también lo de Isadora, decir que coincidimos mucho en ese tipo de cosas, pero yo quisiera decir algunas cosas primero un poco en esa situación de entender que, digamos, de que hablamos de, primero como de todas estas arquitecturas y entender entonces por qué tienen razones diferentes. Cuando nosotros pretendemos evaluar eso que llamamos arquitectura, tendríamos que hacerlo, tal como se decía, por el conjunto de variables que intervienen en un hecho arquitectónico, en todo su proceso de producción y todo por su proceso de ser. Estar ahí que nos demostraría, de alguna manera, esas condiciones de habitabilidad que tiene esas propuestas, esos desarrollos, esas soluciones arquitectónicas. Pero solamente ahí sabríamos la habitabilidad. Es decir, hay que estudiarla, hay que conocerla. Porque yo no sé cómo dice que le vamos a enseñar los arquitectos si no sabemos, perdóname. Nosotros hemos aprendido empíricamente cómo se habita, pero no sabemos, y digamos, ahora oímos la habitabilidad, como oímos todo este nuevo tipo de frases, como cuando se dice gentrificación en lugar de expulsión, ¿no?
O cuando se dice resiliencia, dice que las ciudades sean resilientes, que van a volver a lo feo que estaban antes. No, pues entonces, digo, no sé, es decir, la gente usamos los términos sin saber cómo son, ¿no? De alguna manera. Entonces, aquí tenemos que, digamos, para enseñar hay que saber. Y entonces para saber hay que conocer. Y como el movimiento moderno se inventó todo, pues entonces no hay que más que enseñar objetos, como hacen objetos, y se ven los objetos y creen que a la virtualidad vamos a entender las cosas. Y creo que tú lo sabes, Ramón, hay que entender, hay que leerse a Marx ¿cómo se llama? Para entender entonces cómo él define la mercancía y entonces entender el problema de la arquitectura, de ver solamente la imagen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están ahí, presentes en una situación de cómo queremos enseñar, y eso es una cosa muy importante. Es decir, ¿de qué manera enseñamos? La primera manera que vamos a enseñar es que no hay certezas, ¿no? Si nos enfrentamos a un mundo diverso, que se construye muy diversamente. Y por eso nosotros no hablamos de programa. El programa es una propuesta estática, aún la muy desarrollada y que, por cierto, no se hace por los que hablan de programa, que hizo el maestro Villagrán. Pero es una situación estática. Nosotros vamos construyendo las cuestiones, las vamos encontrando, no podemos definir un programa de antemano. Entonces, hay una serie de cosas que cambian en la enseñanza. Nosotros, por ejemplo, generamos opciones. Toda demanda, toda arquitectónica tiene 10 soluciones. ¿De qué depende? No existe la buena ni la mala, sino la posible, de acuerdo a quienes deciden. Los que si deciden una cosa se va por otro lado y si deciden para otra va para otro. Y eso tiene que ver con todos los aspectos de todo lo que es arquitectura. La arquitectura es costo, la arquitectura es estética, pero estéticas hay de mucho tipo. Por ejemplo, no se puede hablar de belleza de la arquitectura, porque todos estamos de estéticas, ¿no? O de bellezas en todo caso, porque las concepciones diferentes que tienen las clases sociales son totalmente diferentes, ¿no? De alguna manera. Y entender entonces todo el fenómeno del habitar en su complejidad muy diversa, en entender todas estas cosas. Por ejemplo, los barrios populares, una gran parte de ellos son mucho mejores que los conjuntos habitacionales que hemos hecho los profesionales. Allá hay vida, hay diversidad, hay contraste. Estoy hablando urbanamente, de alguna manera, y tienen muchas contradicciones. Pero muchos de ellos ya están, todos tienen servicios, tienen diversidades, las casas son multifamiliares, hay todas las características, es decir, hay una riqueza en un sentido y también hay una serie de contradicciones, como las hay en una gran parte de las propuestas habitacionales que sirvieron para las clases medias altas. Las clases medias altas funcionan bien porque su habitar, su manera de razonar, su manera de relacionarse, para poder hacer un diseño habitacional, de un desarrollo habitacional, había que hacer un desarrollo social de convivialidad. Y me dicen los arquitectos, pues yo no sé de convivialidad. No diseñes entonces, porque no sabes, porque el primer problema de un lugar habitacional es su convivialidad. Eso es lo que yo diría. Gracias, Gustavo. Yo le pediría a Isadora que desde su visión, como yo lo planteé desde el principio, ella originalmente no estudió arquitectura, es maestra en arquitectura, pero se ha ido involucrando desde otra visión disciplinar, desde otra práctica. Isadora, si nos puedes dar tu comentario. Sí, gracias, Toño. Me gustaría, bueno, retomar lo que decía Alejandro sobre que la arquitectura tiene un contexto y una historia específica, ¿no? Y hemos visto un transitar de la arquitectura en la historia que responde a un contexto social, económico e incluso político de su momento. Y dentro de la disciplina, sí nos cuestionamos, y es lo que trataba de cuestionar hace rato, cuál es el contexto hoy en día que nos toca resolver y participar como arquitectos y no arquitectos, ¿no? Pero diseñando estos espacios. Para esto retomo lo que Iván Illich dice: la ciudad y el territorio son hechos culturales y no cabe entenderlo sino a través de los hábitos de conocimiento, lo que implica tanto aprender como desaprender. Y cada vez que diseñamos con la gente un espacio habitacional, en este caso y en nuestro caso con las comunidades originarias o indígenas en México, hay que desaprender porque tienen un arraigo cultural, una significación y le dan ciertos sentidos a los espacios y al territorio tan diversos que hay que constantemente desaprender para
poder entender sus formas de habitar y a partir de ahí construir. Y esto es algo que va cambiando y no solo los espacios, sino también, como decían, bueno, los sistemas constructivos que son importantes y cómo estos responden a su contexto natural, a su territorio, al clima, a las distintas geologías. Entonces, se vuelve muy importante esta postura de aprender y desaprender constantemente sobre el habitar, porque el único referente que tenemos para diseñar es cómo nosotros habitamos, pero eso no es como la gente de diversos lugares habita, ¿no? Y por eso, pues también en voz de muchos arquitectos, es importante entender que este conocimiento y este acercamiento a los territorios con la gente para diseñar es fundamental, ¿no? Pero hoy en día vemos muchos arquitectos diseñando a distancia en territorios y para personas que ni siquiera conocen. Entonces, en esta globalización también cómo replanteamos la arquitectura y cómo entendemos, conocemos estas diversas culturas para diseñar con la gente y, como decía, con la naturaleza, que hoy en día se hace también fundamental. Muchas gracias, Isadora. Bueno, casi llegamos al tiempo que originalmente siempre planteamos en nuestras sesiones. Si quisieran hacer un último comentario, pero de todos modos yo quiero apuntar que, como decía al principio, este es el inicio de una serie de sesiones que nos hacen mucha falta en la academia. Recientemente, hace menos de 2 semanas, tuvimos una de el estado de la crítica de la arquitectura, que también tiene mucho que ver con los significados de la arquitectura, pero sobre todo, y aquí los invito a que nos apoyen, a que nos ayuden a organizando estos eventos, pero también con no arquitectos. No solo con ese habitador, le voy a decir no de una manera perspectiva común y corriente, sino también con otras disciplinas que nos ayuden a entender de otra manera como le entienden ellos, y yo me atrevería a decir a que desacralicemos un poco la profesión del arquitecto, porque creo que eso nos haría mucho bien en la academia. Si hacen un último comentario los ponentes, y agradecerles a todos su participación. Les doy el mismo orden, o en el orden inverso. Gustavo, por favor, 1 minuto de cierre. Bueno, nada más me parece muy interesante, muy significativo lo que tú me estabas diciendo. Es decir, necesitamos tener digamos, una discusión realmente teórica, de ir a la esencia misma de entendernos en todos los aspectos conceptuales, históricos y prácticos. ¿Qué estamos haciendo y qué pasa? Cuando se decía muy bien, el problema es que en México el 95% de la población no decide su habitar. Es decir, unos lo pueden comprar, hay un 20 o 15% de ese que lo puede comprar, y unos más y otros menos. Y otro, lo que puede ser. Entonces, nos debe preocupar solamente la estética, la construcción y todo eso, que también nos debe preocupar, o solamente nos tiene que preocupar también cómo tratamos de lograr que la producción sea mucho más efectiva para el conjunto de habitantes de esta sociedad. Gracias, Gustavo. María Eugenia, un último comentario. Bueno, pues yo creo que desde la academia debemos de enseñar a reflexionar sobre los problemas urbanos sociales y tener un instrumento de análisis, un modo de intervenir adecuadamente, atendiendo a la información que se recupere en el campo, con un mejor emplazamiento, una buena relación con el entorno inmediato, y sobre todo que no podemos pensar que las arquitecturas van a ser más respetuosas si a fuerzas quieres que si en el campo quieran ser de adobe. Casi la mayoría de las comunidades que no son urbanas, lo que quieren ser es ser urbanas. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos disfrazarlos de lo que ellos ya no quieren ser. Tenemos por eso que tener respetuosas observaciones. Tenemos que entender que ellos también quieren participar y tener objetos arquitectónicos que tengan más poco mantenimiento, que se incluyan sus maneras de vivir y sus respetos a sus usos y costumbres. Yo terminaría con unas palabras que dice Esteban de Manuel, que es de Arquitectura Social de Sevilla, que dice: el problema debería empezar a afrontarse desde las escuelas de arquitectura. En lugar de formar arquitectos para hacer proyectos autorreferenciados en un autista mundo de formas arquitectónicas, deberíamos de formarlos para proyectar formas habitables
y esto es imprescindible sin recuperar el diálogo con que la ADE ha de evitar esas formas. Gracias. Gracias, María Eugenia. Alejandro Gaitán, tu último comentario. Bueno, un comentario muy rápido. Primero, felicitar a la academia. Esto que está pasando no había pasado, ni se veía que fuera posible. Da mucho gusto que este tipo de reuniones se lleven a cabo. Y lo otro, por todo lo que está comentando, lo que hay que integrar o ver desde una posición muy cercana es el urbanismo. Si hacemos arquitectura, me pasó alguna vez con una vivienda que hice, que ya que estaba hecha, le iba a fotografiar, vi que era romper con todo, las casas de junto eran otra cosa y todo. Eso pasa mucho con el arquitecto, no tenemos la visión de conjunto, hay que dar esa visión de conjunto a nivel de calle, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, incluso de país. Gracias. Gracias. Alejandro Hernández, tu último comentario, y yo quiero encauzarlo también a que asumas junto con nosotros, o por lo menos conmigo, que estoy tratando de coordinar este tipo de eventos de alguna manera, a esa discusión prometida que tú nos recordaste, para que te involucres más con nosotros. Te lo agradeceremos mucho, Alejandro. Tu último comentario. Gracias, Toño, con gusto. En cuanto, yo me quedaré con esta idea que también bueno, que todos se usaron de alguna manera, pero que al final eso usaba Isadora, de escuchar otras voces, escuchar otras gentes de otras disciplinas, y me quedaré también con el título de un libro, otro título del libro y una anécdota. El título del libro es un librito que escribió Henri Lefebvre, que jugando con el título del clásico de Le Corbusier se llama Hacia una arquitectura del gozo. Y en francés usa la palabra que es la misma para la emoción que para el gozo sexual, ¿no? Una arquitectura que nos produzca emociones y que nos haga estar contentos, que creo que es algo que muchas veces se nos olvida a los arquitectos cuando hacemos, arquitectos y arquitectas, más a los arquitectos cuando hacemos arquitectura. Y la anécdota es, creo que tiene que ver con esto. A mi esposo le ha tocado la mala suerte de viajar con un arquitecto varias veces y caminar varios kilómetros para ver un cubo blanco de Loos, luego otros kilómetros para ver un cubo blanco de Le Corbusier, otros kilómetros para ver un cubo, no un cubo, pero casi un cubo transparente de Mies, y fuimos juntos también en Viena a ver uno de estos edificios de Hundertwasser, estos con colorcitos, mosaiquitos y plantitas y demás, y ahí descubrí algo en él, algo que no había visto en las otras visitas, y fue una sonrisa en su cara, igual que en el resto de los visitantes y de los turistas, claro, e igual que yo. Y esa arquitectura que te hace sonreír creo que es lo que nos hace mucha falta. Gracias, Alejandro. Pedirle a la arquitecta Reigada que, bueno, cierre o dé inicio a la continuación de estas sesiones. Esta será la última del año, pero yo creo que podemos estar satisfechos porque con todo y todo, creo que ha sido un logro importante de la academia tener esta mesa de debate. Arquitecto Reigada, por favor. Gracias. Evidentemente han pasado casi 2 horas del inicio de esta riqueza conceptual que hemos tenido el día de ahora. Me da muchísimo gusto que se haya involucrado Luis Noel, mi querida amiga Luis Noel, a la cual estoy comprometiendo formalmente para que la próxima reunión de este tipo me ayude a organizarla con Toño Gallardo. Luis, muchas gracias por haber participado. Quiero darle las gracias también al presidente del capítulo de la Academia en Monterrey, Jorge Galván, que aquí está presente desde el principio, y desde luego al presidente del capítulo Morelos, Gonzalo Arenas, un gran arquitecto mexicano, en donde me da muchísimo gusto que estén participando los capítulos, no solamente el capítulo Valle de México. Entiendo perfectamente bien la preocupación de Alejandro Gaitán, en donde separar perfectamente bien lo que es la academia de los gremios. La academia es de arquitectura, el colegio es de arquitectos, tiene que ver los problemas de los arquitectos, no de la arquitectura. Me parece que ha sido muy, muy, muy rica esta conferencia. Me da muchísimo gusto contar con María Eugenia Hurtado, a quien Carlos González Lobo y otros compañeros de generación, y lo recuerda mucho María Eugenia a Carlos, y qué bueno que aceptó estar con nosotros. A Gustavo Romero, siempre polémico, pero muy claro en sus conceptos, y sobre todo que prende las mechas muy seguido para poder trabajar en este tipo de debates.
Isadora, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros nuevamente. Y Alejandro Hernández, lo que te dijo Gallardo, quisiéramos involucrarte más. Tienes la ventaja de tener una revista muy importante en donde tus editoriales son muy fuertes y nos gustaría mucho participar en esto. Me da mucho gusto ver también en esta reunión al expresidente de la Academia, Francisco Covarrubias, a ver académicos como Marta Elena Campos Newman, que siempre está pendiente de los eventos, y a muchos amigos y compañeros que están en esta riqueza conceptual de este seminario. Se los agradezco y les ofrezco que la primera semana de enero o la segunda más tardar tendremos la continuación de este tipo de seminarios. Muchas gracias también, Billy Springer, estás por aquí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos vernos el próximo año. A todos les deseo con todo corazón que tengan lo mejor en estas fiestas que vienen, en familia, y que nuestro país pues salga adelante con lo que tenemos todos como objetivo. Pero a todos, que pasen ustedes una muy feliz Navidad. Muchas gracias por su presencia y estamos en contacto para la próxima sesión el año que entra. Gracias, María Eugenia. Gracias, Isadora. Gracias, Luisette. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Esto queda grabado en Facebook Live y allí podrán dar seguimiento también a otros comentarios. Buenas noches.